Capítulo 2. Ciudad de lo desconocido. Parte 2. Ah, ahí está el intruso de otra tierra. Louise se estremeció, casi volteándose ante la voz áspera dirigida a ella. Fue solo por el hecho de que sabía que alguien estaba aquí para ella que logró detenerse. Eso no significaba que no casi se saliera de su piel. ¿Quién eres? Ella siseó, en voz baja y asustada. Ahora, esa no es una forma adecuada de iniciar una conversación. ¿Qué tal un poco de té, quizás café? Te invité a este café por una razón, ¿sabes? El anciano sonrió mientras ignoraba su preocupación, ordenando al barista con todos los aires casuales del mundo. Mientras tanto, Louise se sentó en la mesa del fondo del café donde le habían ordenado que estuviera, con una sudadera con capucha de segunda mano subida hasta el cuello. La obligaron a sentarse allí en silencio mientras el anciano se acercaba a su mesa, con 2 tazas bien calientes en la mano. Él le sonrió como un abuelo mientras colocaba una taza frente a ella. Louise lo miró como si fuera una amenaza a su vida. Cálmate, querida. Él la reprendió cuando se dio cuenta, leyendo su mente y poniendo los ojos en blanco. Si quisiera matarte, ya lo habría hecho. ¿Te refieres a cuando dejaste una nota al lado de mi cama mientras dormía? Él se rió entre dientes. Para ser justos, decidiste quedarte en un hotel destartalado en el medio de París precisamente. Puede que no lo sepas, pero hay todo tipo de historias de terror sobre chicas jóvenes en una ciudad como esta. Louise quería fruncir el ceño ante eso, realmente lo quería, pero no conocía a este hombre. Ella no sabía lo que él quería ni qué haría para conseguirlo. La facilidad con la que habló de cómo podría haberla matado fue más que un poco inquietante. Entonces, en lugar de eso, Louise tomó un sorbo de café, saboreando el ardor en su lengua que la mantendría concentrada. Ahora bien, supongo que desde que te llamé aquí, es necesaria una introducción y una explicación. Ya sé quién eres, Louise François Leblanc de la Valliere, así que no sientas la necesidad de esforzarte. En cambio, creo que es justo que, dado que te llamé aquí, sepas quién soy. Me conocen como Kirchur Zelredch Schweinor, solo Zelredch si quieres ahorrar tiempo. Un título que tengo el honor de poseer es el de Wizard Marshal, que estoy seguro tendrá al menos algún significado para ti. Las palabras fueron dichas con mucha facilidad, pero para Louise bien podrían haber sido disparos de mosquete por la forma en que la atravesaron. El hecho de que él supiera su nombre a pesar de que había hablado con muy pocas personas en su breve tiempo aquí le habría provocado escalofríos de preocupación si hubiera sido más consciente de sí misma y no más concentrada en la segunda parte de lo que había sucedido. Acababa de decir, ¿quieres decir? Casi se atragantó con el aire, pero necesitaba la confirmación tan desesperadamente como respuestas. ¿Un verdadero mago? Un mago. Hay magia aquí en este mundo, del tipo real. Porque se suponía que no debía haberlo, no aquí en este mundo horrible que estaba lleno de personas con sangre de plebeyos. Personas que trataban la magia como algo sacado de un libro de cuentos que estaba ahí para divertirlos y nada más. ¿Qué otro tipo habría, querida? Él sonrió, aunque ella apenas se dio cuenta de que estaba bromeando. Sí, soy lo que llaman un mago, un portador de la verdadera magia para ser exactos, aunque supongo que ese término significará poco para ti tal como eres ahora. En términos que comprenderás, es bastante simple. Soy un usuario de gran magia y me fijé en ti, mi querida niña. El tono sugirió una amenaza de repente, y Louise fue sacada de su euforía al darse cuenta de que la magia existía aquí para echar otro vistazo a la realidad y a este personaje de Zelredch. ¿A mí? ¿Qué hice yo? Te notaron. Él sonrió. No por muchos, me propuse asegurarme de que fuera por la menor cantidad de personas posible, de hecho, y aquellos que lo observaron tienen un entendimiento conmigo. Podrías haber causado un revuelo mayor, ¿sabes? Sacudió la cabeza como un padre que castiga. Dando tumbos por París, preguntando a la gente dónde estaba la segunda luna y rogándoles que te mostraran dónde estaban los que tenían magia, los nobles que llamabas, como si hubieran existido durante los últimos siglos. Debes haber recibido algunas miradas adecuadas durante la terrible experiencia, ¿verdad? Faltó la oleada de ira que podría haber sentido por el tono condescendiente y la reprimenda, esa pequeña llama de indignación que sabe que debería haberse sentido casi apagada por el pesado cansancio que había sentido arañando constantemente sus hombros durante los últimos días. Aunque eso también podría haber tenido que ver con el hecho de que a Louise le resultaba casi imposible dormir con el sonido constante del tráfico y las bocinas a todo volumen durante toda la noche, como parecían ser todas las ciudades, si la explicación de la recepcionista del hotel de la que se había quejado era de creerlo, más que unos pocos. Murmuró débilmente, porque no sabía qué más hacer. Su piel se erizó ante el flagrante recordatorio de dónde estaba. Otro mundo. Un lugar que no era el suyo.
lejos de cualquiera que pudiera haberla conocido o interesado en saberlo, por muy pocas que fueran esas personas, aquí, ese número era 0. No, en cambio, la habían llevado a una comisaría de policía en su segunda noche en este mundo y la habían puesto en una celda porque pensaban que no tenía hogar y fueron a buscar un tutor que no tenía. Estaba tan asustada que se encerró y, al no tener casi nada, asumieron que no quería su ayuda y la arrojaron nuevamente a la calle al día siguiente. Fue solo cuando logró empeñar su moneda inútil y cambiarla por lo que este país consideraba dinero que pudo encontrar un lugar donde quedarse, e incluso entonces. ¿Qué tenía ella para mostrar a cambio? Aquí estaba ella, con una vieja sudadera con capucha, jeans rotos que había logrado regatear por un precio demasiado alto para ella y una pequeña habitación estrecha en un hotel con cucarachas deslizándose por las tablas del piso. ¿Qué quieres conmigo?, preguntó débilmente, porque en realidad, ¿qué más podía pedir? Ella no tenía nada que decirle o darle, y aún así él afirmó que ella había llamado su atención. En este momento, nada, querida Louise, porque no hay nada que puedas ofrecerme. No, lo que quiero es ayudarte, o al menos empujarte en la dirección correcta para obtener esa ayuda. ¿Tú qué haces? Levantó la vista y la sospecha se convirtió en una débil esperanza. ¿Realmente me ayudarías? Ah. Él le sonrió de nuevo, esta expresión, mucho más triste. Eres una buena chica. Supongo que los magos de tu mundo tienen un estilo de vida diferente para que tengas tantas esperanzas sobre la oferta de otro mago. O tal vez eres simplemente del tipo ingenuo. Aunque eso es algo que aprenderás a suprimir con el tiempo. Sacudió la cabeza. En este caso, sí, te ayudaré. Louise no se detuvo a pensar en cómo se refería a su propia gente en una luz tan pobre, demasiado concentrado en la posibilidad de cualquier tipo de mano que le ofreciera. Incluso la más mínima ayuda. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, es un camino un poco largo, pero podría garantizarte un camino a casa. Y así fue como se le secó la boca. ¿Tú podrías? En efecto. Él asintió antes de agregar. No, directamente por supuesto. Su mundo específico está fuera de mi ámbito de experiencia, no me gustaría arriesgarme, pero conozco un lugar donde podría obtener la ayuda que necesita. Es un lugar que busca hombres y mujeres capaces de controlar, familiares, ya ves. ¿Otros magos? Ella jadeó, la emoción aumentando. Hogar. Estaba ofreciendo un camino a casa. ¿Realmente? Por supuesto. Me di cuenta de dónde llegaste por primera vez, por supuesto, pero el cuándo es un poco más complicado, me temo. En este momento, no es nada de lo que debas preocuparte, pero significa que pude solicitar que se dejara un lugar abierto para alguien de mi elección. Él la miró fijamente y Louise sintió ganas de retorcerse bajo esa mirada. Me gustaría que usted ocupara ese lugar, señorita Valiere. Me gustaría que trabajaras para esta organización y, a cambio, creo que podrán enviarte de regreso a casa. Eso es, demasiado bueno para ser verdad, susurró cínicamente una voz dentro de ella. ¿Por qué un extraño la ayudaría? ¿Alguien como ella en un lugar como este? Él le estaba mintiendo, engañándola de alguna manera. Probablemente todo esto fue una gran broma para él. Incluso si realmente fuera un mago, la idea de que le importaría su dolor era ridícula. Lo más probable es que estuviera haciendo esto para su propia diversión, dándole esperanzas antes de revelar que todo el tiempo fue una broma. Incluso podría estar intentando extorsionarla de alguna manera, aunque ella todavía pudiera ver exactamente cómo. Puedo ver esa mirada, ¿sabes? Él tarareó. Louise se estremeció, lamentando el hecho de que fuera tan fácil de leer. Zelrex tomó otro sorbo de café. Todavía hacía calor. El de Louise se había enfriado. Dime, querida, ¿cuánto tiempo llevas aquí? En París, ¿conseguir lo suficiente para arreglárselas por ti mismo? Un mes. Ella se lo dijo, sin ningún motivo para mentir. ¿Cuál era el punto cuando él ya había dicho que la había estado observando? Probablemente ya lo sabía, probablemente solo quería que ella lo dijera en voz alta. Y dime, ¿cuánto falta para que se acabe lo que has logrado improvisar? ¿Cuánto falta para que no tengas nada, con tu inexperiencia en este mundo? ¿Cuánto falta para que vuelvas a estar en la calle? Una semana, en el mejor de los casos. Dijo débilmente. Apenas le quedaba suficiente, incluso después de que se había obligado a hacer una sola comida al día para intentar conservar los fondos. Simplemente no tenía forma de ganar más. Ella no sabía cómo funcionaba este mundo. Esta supuesta tecnología le era ajena, las habilidades necesarias para trabajar en un oficio eran algo que ella no poseía. Había tenido suerte de aterrizar en un país que hablaba su idioma, por retorcido y extraño que sonara. Para la gente de aquí, debe haber sonado roto. Bueno, entonces ¿no crees que ya es hora de que dejes de preocuparte por eso? Zelrex se rió entre dientes.
Le aseguro a usted y a sus miedos que esta es una oferta genuina. Uno que creo que realmente no puedes rechazar, pero uno que no querrías hacerlo de todos modos. Estoy seguro de que quieres volver al lugar de donde eres y estas personas son la mejor oportunidad que tendrás para mantenerte en una sola pieza. Y además, incluso si no logran encontrar una solución, te pagarán mucho por el esfuerzo. Louise casi se burló ante la idea. Le pagarían, un factor muy importante en su toma de decisiones, ¿no? Qué lamentable. Era hija de una de las casas nobles más importantes de Tristan. Ahora necesitaba esperar que él tuviera razón y que fueran lo suficientemente generosos como para hacer precisamente eso y pagarle como a un trabajador plebeyo. Supongo que realmente no tengo otra opción si lo pienso por un momento, dejó escapar un profundo suspiro. Tendré que encontrarlos entonces, ponerme en contacto, aunque supongo que si has guardado un lugar para ellos entonces puedes ayudarme con esa parte. ¿Cómo se llama esta organización? Esta vez, cuando Zelrech sonrió, sus dientes estaban a la vista, y una parte instintiva de Louise casi se echó hacia atrás no al ver los dientes puntiagudos, sino la mirada peligrosa en sus ojos, incluso cuando forzó su cuerpo a permanecer quieto, para mantener su cuerpo quieto. Sus ojos se encontraron con este hombre que sabía que era más de lo que decía ser. Y él le dijo, Caldea. Las próximas semanas serían un infierno lleno de agonía para Louise, ya que Zelrech le hizo darse cuenta de lo incompatible que era con este mundo. Durante semanas, se aseguró de invertir tiempo en rectificar este problema y el día que recibió la notificación de que Chaldea había aceptado su admisión, Zelrech decidió ofrecer lo último de su ayuda en un evento que durante mucho tiempo después, Louise se negaría a aceptar. Recordar alguna vez de buena gana. Su mente estaba confundida por las operaciones torturadas y una parte de ella que antes no existía se hizo realidad al cumplir con el primer requisito para ser un mago. Tu magia es incompatible con este mundo, le había dicho mientras ella yacía atada a una mesa de cirugía, gritando. Su método repele a Gaia más que a ningún otro aquí por lo brutalmente contundente que es. Será un obstáculo para ti sin importar lo que hagas. Afortunadamente, hay una manera de convertir el sistema base en tus habilidades para que se ajusten al mundo. Zelrech había llegado a su alma. Cambió su superficie de una manera que instintivamente sabía que alteraría todo acerca de cómo accedía a su magia, esa parte de su identidad que nunca había podido expresar verdaderamente, pero que siempre la había deseado. Fue cambiado. Deformado para alguien como ella, un extranjero en el mismo mundo. Pero la cosa no quedó ahí. Simplemente poseer lo que estos magos llamaban circuitos no era suficiente. El ritual para abrirlos, las lecciones para utilizarlos, los problemas para aprender a hacerlo sin incurrir en la muerte. Cada uno era un dolor nuevo, como la sensación de un hierro caliente deslizándose entre su columna vertebral. Como 1000 agujas brotando de sus ojos. Como si le estuvieran arrancando el corazón, la carne y los huesos del cuerpo. Todos los días, el mago Marshall la obligaba a realizar los actos que un niño podría aprender a lo largo de años, tal vez décadas, en el lapso de unos pocos meses. La ética no le importaba. No hubo ningún tirón en la fibra sensible de su corazón mientras la chica frente a él se retorcía, gritaba y sangraba. La amabilidad era una debilidad aquí. La simpatía es un obstáculo para sus objetivos. La posibilidad de que este procedimiento pudiera asegurar la vida de miles de millones superaba con creces la de cualquier ser humano, especialmente uno que ni siquiera estaba atado a ninguna parte del caleidoscopio del mundo. Aún así, Zelrech no le deseó ningún mal al niño. Ella era inocente, por poco que eso significara para cualquier mago hoy en día, sin una conexión real con las personas a las que necesitaría salvar. Tendría que enseñarle lo suficiente sobre el mundo y su hechicería, para convencerla de que incluso un poco de este sufrimiento valía la pena antes de despedirla. Y eso es lo que sería. Enviarla para que se convirtiera en un arma en un conflicto para el que ciertamente no estaba preparada, tal vez, algo para lo que nunca estaría preparada. El caleidoscopio fue muy útil, pero incluso con su poder filtrándose en los confines del tiempo, no era clarividencia. Zelrech no estaba segura de que lograría algo antes de morir. No sabía si ella lograría triunfar contra viento y marea, si sobreviviría para vivir después, o si lo lograba, cómo la cambiaría. Podía ver el potencial en ella, un potencial peligroso y terrible que podría terminar causando aún más problemas a este mundo después si no tenía suerte. Y, sin embargo, no había otra opción. Ahora no. No tan cerca de la fecha límite. En verdad, esta anomalía era lo único disponible, lo único aquí y ahora que él creía que era capaz de salvar este mundo gracias a su innata separación del mismo. Fue una apuesta como tantas otras cosas que hizo Zelrech, tantos mundos y tantas posibilidades, era un milagro que fuera capaz de gestionarlos todos.
De hecho, había tantos que no podía, ni él, ni ningún otro él alternativo en la variedad incontable de reinos. Pero este era uno de los suyos. Era uno al que llamaba hogar, un mundo raro y conectado que muchos otros no eran, donde la voluntad del orden humano y la de los ancestros existían simultáneamente, un mundo donde el ritual para drenar el mundo no ocurría, un lugar donde seres que de lo contrario, nunca se cruzaría en un camino, uno al que había pensado que tendría que renunciar gracias a su futuro sin futuro. Ahora vio esa oportunidad de preservarlo. Y todo lo que tenía que hacer era convertir a esta niña en una herramienta y condenarla a sufrir un destino que ni siquiera podría haber imaginado, con un futuro y una muerte inciertos e indeterminados. Era algo que, como mago, como apóstol muerto, como mago mariscal, como mago, como supervisor, estaba más que dispuesto a hacer. Y así siguió adelante. Cambiar la naturaleza misma del alma exterior de la niña, deformarla para que encaje dentro de la lógica del mundo, injertar una versión de ella misma a través del mundo incontable en la actual ella y observar las cosas que hicieron a los magos en este mundo. Circuitos, elementos, orígenes, mana, o linaje, consumieron su sentido de sí misma, se moldearon sobre ella y se fusionaron. Si alguna vez regresara a su propio mundo, reflexionó el monstruo de un hombre, sería una aberración entre su gente. Siempre cambiado y ajeno. Se preguntó si ella se odiaría a sí misma por ello. Se preguntó si al final ella sería lo suficientemente persona como para odiar. Ciertamente lo odiaba ahora, entre llorar y rogarle que dejara lo que estaba haciendo y sollozar porque su corazón estaba a punto de explotar, las maldiciones que le arrojó habrían sido suficientes para sorprenderlo si no fuera por la hecho de que donde debería haber veneno solo había miseria. Al final, no importó y durante los siguientes meses, este procedimiento y la posterior recuperación se convirtieron en su vida. Se convirtió en todo lo que podía ser, y cuando Zelrech vio que el reloj avanzaba, decidió que tendría que ser suficiente. Por supuesto, ella no podía conocer su proceso de pensamiento mientras él movía algunos hilos y hablaba con algunos viejos amigos. No sabría lo que le esperaba cuando Zelrech se puso en contacto con Marisbury pocos días antes de su muerte o cómo su aceptación en una organización destinada a elegir a la élite que la aceptaría en sus filas había sido de alguna manera planeada. Al final, Zelrech no sabía si alguna vez lo haría, ni si importaría en primer lugar. A pesar de todo su poder y conocimiento, alguna vez había sido humano, y esos seres tenían defectos e ignorancia que uno no podía simplemente borrar sin importar en qué se convirtieran después. No sabía qué sería de Louise o del futuro, pero cuando hizo los arreglos para que el agente de Chaldea la recogiera, estaba seguro de que Louise se permitió tener la esperanza de poder regresar a casa con su ayuda. Y tal vez una parte de él, en ese breve tiempo que pasó cambiándola, se sintió triste por su destino. Se ha borrado la autenticación de huellas dactilares, huellas de voz y ADN. Evaluación del circuito mágico completada. Nombre de usuario coincidente. Eres reconocido como miembro de los primates. Louise frunció el ceño cuando la voz incorpórea robótica sonó, pasando a través de las salvaguardias de la base y entrando al edificio por primera vez. Si las exhibiciones tecnológicas que a este mundo le gustaba mostrar no la inquietaran tanto, podría haberse maravillado con los inmaculados pasillos blancos o las luces giratorias, la sensación de serena grandeza que emanaba de Chaldea a cada paso. Sin embargo, Louise no era el tipo de persona que se tomaba un momento para apreciar cosas como esta cuando estaba molesta, sino que seguía adelante con una mirada furiosa en su rostro. Llegó tarde, cortesía de su propia ineptitud cuando se trataba de idiomas extranjeros. Su conocimiento básico de inglés y japonés no se había mantenido firme cuando la seguridad la revisó, hasta el punto de que tuvieron que escanear sus credenciales media docena de veces más. Eso ni siquiera mencionaba su manejo de Louise en primer lugar. Las medidas tomadas para garantizar los secretos de Chaldea eran algo sobre lo que Louise había sido advertida, pero no pensó que serían tan extremas como vendarle los ojos durante la mayor parte del viaje y negarse a responder preguntas sobre dónde estaba o a dónde iba. Entonces sí, el estado de ánimo de Louise era tal que no se sentía muy alegre en el momento actual hasta el punto de enojarse en su propia cabeza. Quizás por eso no se dio cuenta del peso sobre su hombro hasta que algo húmedo se deslizó por su mejilla. Algo simplemente la lamió. Fou. Louise chilló al darse cuenta de que había una cosa blanca y esponjosa sentada sobre su hombro y mirándola fijamente. Desafortunadamente para ella, su grito poco profesional de shock también fue seguido por un retroceso y un intento de poner espacio entre la criatura, que por supuesto fracasó magníficamente debido a que dicha criatura todavía estaba en su hombro. Terminó con Louise retrocediendo demasiado rápido y tropezando con sus propios pies, estrellándose en un montón. Fou.
El suelo estaba frío e incómodo, pero en ese momento, Louise esperaba no tener que levantarse nunca, nunca tener que enfrentar la vergüenza de lo que acababa de suceder. Y ahora la cosa estaba sobre su estómago. Al poner los ojos en blanco, Louise pudo ver al pequeño y esponjoso animal mirándola fijamente con una inclinación de cabeza como si le preguntara por qué estaba haciendo el ridículo. Louise cerró los ojos y suspiró, pisoteando lo mejor que pudo la ira latente que amenazaba con acumularse en su pecho. Bueno, al menos podría tomar el solsticio porque nadie había visto eso. Mola. Oh, no. Esto es un poco extraño, puedo suponer que debes estar cansado pero como no es ni de mañana ni de noche, ¿podrías despertar a Senpai? No estaba durmiendo. Louise lloró, sentándose tan rápido que casi se dio un latigazo cervical. Sus ojos se dispararon hacia la fuente de la voz y reprimió un escalofrío al ver a una chica con cabello lavanda mirándola con expresión preocupada. Eso era algo que su autoestima no necesitaba en este momento. Veo. Dijo la chica en un tono que indicaba claramente que no. ¿Y si pudiera preguntarle a Senpai qué estabas haciendo en el suelo? ¿Por qué tuvo que preguntar eso? Me caí. Louise, sin capacidad para permanecer en el lugar en este momento, respondió con sinceridad. Eso solo hizo que la chica pareciera aún más preocupada. Sus ojos se abrieron un poco detrás de sus gafas ante la respuesta honesta pero francamente tonta. ¿Caíste? ¿Por accidente? Sí. Ella admitió. Esta criatura me sobresaltó y yo, perdí el equilibrio. Era irritante admitirlo, pero ahí estaba. Louise estaba dispuesta a aceptar una mirada aún más escéptica, tal vez una mirada que mostrara lo rara que ese extraño pensaba que era. En cambio, la niña se quedó sin aliento al notar la presencia del extraño animal. Fou. ¿Qué estás haciendo ahí? Por favor, bájate de Senpai. Q. Dijo la cosita, saltando del estómago de Louise y subiendo corriendo por el hombro de la chica. Lo siento mucho por eso. Pueden terminar en lugares donde no deberían estar. Pido disculpas si te escandalizaron. No, está bien. Louise tosió, sin tener otras cosas que decir ante tal disculpa de alguien que no necesitaba darla. Sin embargo, estaba ansiosa por pasarlo, así que se levantó y se sacudió el uniforme blanco de chaldea que le habían regalado cuando llegó aquí. No era exactamente de su agrado con todas sus hebillas y correas, eso en lugar de sostener su pecho como suponía que debían hacerlo, parecía enfatizar el punto de que no tenían nada que sostener, pero era mucho mejor de lo que ella había usado anteriormente, así que lo aceptó con mucho gusto. Al menos todavía estaba limpio. Entonces, si puedo preguntar, ¿quién eres? Louise se aclaró la garganta. Acabo de llegar, así que eres la primera persona que he conocido aquí. La niña parpadeó, como si por alguna razón estuviera sorprendida por la sola idea de las palabras de Louise. ¿Quién soy? Sí, supongo que es una pregunta importante, ¿no? En realidad, nunca antes había tenido, la oportunidad de presentarme personalmente por mi nombre. Me temo que no te dejaré una muy buena primera impresión si lo arruino. Louise realmente no entendía lo que se suponía que significaba eso, pero tenía la extraña sensación de que la chica hablaba principalmente para sí misma en lugar de responder la pregunta. Personalmente, Louise pensó que eso era más que una falta de respeto, pero estaba dispuesta a soportarlo porque no quería quedar mal frente a alguien que podría ser importante. Olvidé presentarte a Fou, ¿no? Ella jadeó, de repente señalando al animal en su hombro. Lo siento, este es Fou, es una forma de vida privilegiada a la que se le permite caminar libremente en Caldea, él me trajo hasta aquí, así es como me encontré contigo. Fou. La pequeña cosa asintió, de hecho asintió, y Louise de repente sintió la necesidad de categorizar a este Fou como una especie de familiar, por la inteligencia que claramente mostraba en un movimiento tan simple. Yo, nunca he visto nada igual. Louise admitió con cautela. Si puedo ser tan audaz, ¿qué es? Fou. Ella preguntó. Realmente no estoy seguro. Él es solo Fou. Hasta donde yo sé, no hay nada realmente parecido a él. Sin embargo, a veces hace esto, huyendo a algún lugar sin nadie, pero normalmente no se acerca a nadie aparte de mí. Pero parece que le gustas a Fou, felicidades por ser el nuevo amigo de Fou. La niña estaba sonriendo y, aún así, Louise no sentía que le hubieran ofrecido nada por lo que valiera la pena estar feliz. ¿Amigos con este pequeño Fou que la asustó tanto que se cayó? No era algo por lo que pudiera sentirse satisfecha. Eso tampoco respondió a su pregunta original sobre la identidad de... Ahí estás Mash. Gritó un nuevo intruso. Alguien que claramente exudaba las gracias de la nobleza hasta cierto punto, vestido de un verde chillón extrañamente agradable y con una sonrisa fácil. Louise apenas notó que Fou se alejaba corriendo con la apariencia del hombre. Sacudió la cabeza con exasperación.
Eso no servirá, ¿sabes? Deambular sin permiso expreso es, oh. Se detuvo, notando a Louise de repente y mirándola. Tú eres, ya veo, sí, sé quién eres, el candidato más nuevo en ser asignado aquí. Bien entonces. De inmediato, él le hizo una cortés reverencia. Soy Lev Lainur, uno de los técnicos empleados aquí en Chaldea, ¿y tu nombre es? Luisa, ella dijo, porque sabía esto. Fue más que una simple introducción. Él la estaba examinando como debería hacerlo un buen noble. Con eso en mente, Louise hizo todo lo posible por mantenerse erguida y mostrar una apariencia de calma. Louise de la Valliere a su servicio. Se suprimió la necesidad de presentarse adecuadamente, por su nombre completo como lo que se le debería haber brindado en términos de respeto. El anciano había dejado en claro que ella misma era algo que sonaba demasiado importante como para simplemente compartirlo. Lo había llamado un nombre inútil y autoritario que podía dar la ilusión de que ella era importante en aspectos que no lo eran y que en su lugar debería usarse la variación más simple. Si Louise no hubiera soportado meses de tratamiento que equivalía a lo que ella consideraba tortura a manos de dicho hombre, podría haber sido lo suficientemente valiente como para intentar apuñalarlo en los ojos por haber desestimado lo que equivalía a una de las únicas cosas que había podido conservar al venir a este mundo. Ya veo. Louise, entonces, ¿es eso apropiado? Bien. Entonces eres el último de los 48 candidatos. Bienvenidos a Chaldea. Leí tu informe de selección. Te dieron el último lugar reservado, ¿no? Interesante, debo decir. Me pregunto qué es lo que te convirtió en un partido tan bueno. Louise resistió la tentación de sonrojarse ante los elogios ambiguos, aunque eran elogios, no podía admitir que ni siquiera tenía un mes de entrenamiento. El anciano había dejado claro que tampoco admitiría su origen. Había entrado en detalles aterradores acerca de cómo el mago de este mundo probablemente la diseccionaría si supieran que ella venía de otro sin siquiera pestañear, aunque, incluso eso no era en realidad una calificación para lo que era un mago por aquí. Bueno, tosió. Ojalá tenga la oportunidad de mostrárselo. Sí, eso espero. Él se rió entre dientes. Puede haber una atmósfera competitiva aquí rodeado de tantos elegidos de la flor y nata de la cosecha. Te deseo suerte en tus esfuerzos por destacar. De cualquier manera, como candidato final, debes regocijarte con el resto de nosotros. Este año, 2017, 38 magos de élite y otros 9 talentosos solicitantes son capaces de realizar inmersiones en Spiritron. Es una perspectiva emocionante. Sacudió la cabeza. Pero, Dios mío, me estoy adelantando. Como nuevo candidato, estoy seguro de que hay cosas que no sabrás. Si ese es el caso, siéntete libre en cualquier momento de cuestionarme a mí o a Mash, ¿no? Sí, asintió Louise, gracias, señor Lainur. No pienses en eso, ahora vamos, si nos demoramos más nos perderemos la orientación de directores. El título golpeó algo en el fondo de su mente. Olga Maria Nimuspere, ¿no? ¿No me estoy equivocando? No, tienes toda la razón. Lev sonrió. Veo que has sido informado de la jerarquía aquí. De cualquier manera, no debería afectar tu trabajo aquí como maestro, pero es ventajoso saber todo lo que puedas de cualquier manera. Él volvió a reír. Sin embargo, es importante no ponerte del lado malo de ella, así que será mejor que te apresures si deseas mantener las cosas en paz. Debes dirigirte a la sala de mando central para la orientación. Los demás probablemente ya estén allí. Yo podría liderar el camino hasta allí. Se ofreció Poe. No quisiera que Senpai se perdiera ni nada por el estilo. ¿Está bien si asistiera? Bueno, debería estar bien. Lainur se encogió de hombros. Mientras no alteres nada, debería estar bien. Supongo que eso significa que yo también debería ir contigo para supervisarte, ¿no es así? Entonces será mejor que sigamos adelante, ¿no? Louise asintió y el hombre tarareó, volviéndose para abrir el camino. Mash rápidamente siguió el paso de Louise mientras la seguían. Y recuerda relajarte, ¿vale? No tengas miedo de las cosas nuevas. Louise decidió no comentar sobre la ironía de esa afirmación. Muy pronto, llegaron al centro de comando, y Louise notó que había conseguido un asiento en la primera fila. A partir de ahí, Mash y Lev se separaron de ella, dejándola tomar asiento, pero no antes de que Mash hiciera un comentario sobre el cutis de Louise. Ah, sí. Louise lo notó tan pronto como lo mencionó. El calor recorriendo su cuerpo dolorosamente. Por breves momentos sintió como si estuviera ardiendo. Había atrapado algo en el viaje hasta aquí. Esperaba no estar enferma ya, esa realmente sería su suerte. De todos modos, rechazó la oferta de ir a la enfermería y ocupó su lugar. La orientación se produjo cuando la joven conocida como Olga Maria tomó protagonismo. Louise notó vagamente que en verdad era joven.
En realidad, podría haber sido solo unos pocos años mayor que la propia Louise. Y ella ya era la directora de una organización de Reyes Magos. ¿Qué logros debe haber tenido para ocupar tal puesto? Louise escuchó lo mejor que pudo mientras el director hablaba, explicando el propósito de Chaldea, como un grupo dedicado a preservar la humanidad, o la historia humana, como ella la explicó. Louise no estaba del todo segura de cuál era la distinción, pero de todos modos estaba ahí. El calor era cada vez más frecuente, ¿no? Se sintió mareada. Louise hizo una mueca mientras se obligaba a no tambalearse, pero la persona a su lado lo notó claramente. El hombre rubio con llamativos ojos azules y una majestuosa bata blanca le lanzó una mirada extraña y Louise se sonrojó de vergüenza, lo que desafortunadamente solo hizo que el calor fuera más intenso. Peor aún fue cuando Louise intentó corregirse y terminó inclinándose hacia el otro lado. Eso terminó llamando la atención de los directores. ¿Qué estás haciendo? Ella chasqueó. ¿No puedes prestar atención? ¿Te aburre mi conferencia? Lo siento, directora señora. Louise tartamudeó, odiando cómo su voz fallaba en ese momento. Me siento un poco débil. ¿Estás? La voz de la joven mujer vaciló cuando miró adecuadamente a Louise. Adormilada, Louise no podía entender la expresión de total sorpresa en el rostro del director. ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Qué? ¿Crees que estás siendo gracioso? Ella espetó enojada. ¿Crees que puedes entrar con este aspecto y? ¿Se supone que esto es una especie de puñetazo hacia mí? En ese momento no lo creo. ¿Quién te envió a hacer algo tan insultante? No puedo creer esto. En una situación normal simplemente estaría irritado, pero en un momento como este, durante la primera crisis de Chaldea vienes aquí haciéndote pasar por... Su cara se puso más y más roja mientras hablaba, la ira subía claramente a la superficie hasta el punto que casi parecía como si hubiera olvidado que no eran los únicos dos en la habitación. Louise tampoco podía concentrarse en ese hecho. Si hubiera podido, se habría dado cuenta de cómo la gente la miraba con una mezcla de incredulidad y horror. Si Louise hubiera estado más tranquila en ese momento, podría haber notado algunas cosas, como cómo a medida que la mujer se enojaba más, sus ojos se entrecerraban y brillaban rojos, o cómo la gente se inclinaba hacia atrás no solo para poder estar fuera de la fila de fuego de una reprimenda, sino por un temor genuino por su seguridad. Se habría dado cuenta de cómo un pequeño grupo del personal también miraba a Louise en estado de shock y susurraba a los demás y algunos de esos pocos parecían estar comparándola con otra cosa, sacando una conclusión que los hizo tambalearse, algo no tan simple como dándose cuenta de que no era un nombre en su lista o que era una adición de último minuto, sino algo mucho más, y que al margen una mujer alta vestida como una monja se movía y metió la mano en sus mangas negras. Pero no lo hizo, porque la habitación había empezado a girar. Y no, Louise tartamudeó, con la garganta horriblemente seca. No entiendo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás aquí? Olga la miró furiosa. Si no estás en condiciones de estar aquí, entonces no lo estés. No quiero oírlo. Interrumpió cuando Louise intentó hablar. Ya has perdido suficiente tiempo. Ve a la enfermería antes de desplomarte. No trataré con maestros enfermos que se creen inteligentes por burlarse de mí. Mortificada, Louise hizo lo que le decía, logrando ponerse de pie bajo las miradas que recibió de quienes la rodeaban. Esto era peor que la escuela. La idea era tan tonta y, sin embargo, estaba ahí, en el primer plano de su mente. En las clases, cuando Louise se humillaba, recibía risitas y burlas. Desagradable, pero ya se había acostumbrado después de las primeras semanas. Estos no eran niños inmaduros. Eran magos de élite y practicantes consumados. Personas destinadas a estar aquí. Y aquí estaba ella, haciendo el ridículo delante de ellos. Todo lo que recibió de ellos fueron miradas frías. De alguna manera eso se sintió peor. Un mundo completamente diferente, con gente completamente nueva. Y nada había cambiado. Como por alguna forma de lástima, Mash la siguió. Está bien. Mash se lo hizo saber tan pronto como estuvieron en los pasillos y la puerta se cerró detrás de ellos. No hay nada por qué sentirse mal cuando tu cuerpo se porta mal. No importa. Murmuró Louise. Ya he hecho suficiente. ¿Puedes llevarme de regreso a mi habitación? Creo que he hecho lo suficiente para que mi situación sea como es. Me gustaría descansar. ¿No preferirías que te miraran en la enfermería? De ninguna manera. Louise no confiaba en los médicos de este mundo. Si no era magia de agua, no había manera de que confiara su salud a un médico. No. Creo que un descanso será suficiente. Mash todavía parecía inseguro. Bueno, está bien, senpai, ¿puedo llevarte también?
La niña dejó escapar un chillido cuando la criatura peluda residente conocida como Fou apareció desde las sombras y se lanzó hacia ella, trepando sobre ella hasta que se posó en su hombro. Ah, no te preocupes por esto. Mash se despidió ante la mirada que recibió de la chica de cabello rosa. Esto es algo que suele hacer. Te acostumbras. Fou. Fu. Ku. Asintió Mash. Aparentemente Fou te ha aceptado como amigo y rival senpai, pensar que sería tan atrevido con un extraño. ¿Rival? Louise repitió por falta de otra cosa que pudiera hacer. Estaba empezando a preguntarse si el calor la estaba haciendo delirar. ¿Para qué diablos podría verme la criatura como un rival? Bien. De repente, Mash parecía aprensivo. Fou simplemente piensa que podría haber algo, competencia, eso es todo, con respecto a tu cabello rosado y tu pequeña estatura. Creo que siente que has cuestionado su lugar allí como la cosa más linda de Caldea. Louise se apresuró a salir de la carrera con una mirada furiosa que podría haber derretido el acero. Oh, ¿mirarías eso? Mash jadeó con repentino alivio. Parece que hemos llegado a tu habitación, senpai. Era un escape obvio, pero Piojo se sentía lo suficientemente mal como para permitirlo. Veo. Entonces gracias por acompañarme, supongo, señorita Mash, considerando mi condición tan repentina, no sé si podré asistir a esta primera misión que se nos ha propuesto. Está bien, y no te preocupes demasiado por eso, eventualmente tendrás otra oportunidad. Q. Fou dice que te cuidará, eso es tranquilizador. ¿Fue ahora? Louise no podía entender por qué, pero Mash ya se estaba despidiendo antes de que Louise pudiera pensar en expresar esa opinión, dejándola junto con la bestia. Ella suspiró. Eso no había sido un buen comienzo ni mucho menos. Bueno, al menos ahora estaba allí. Ahora no podía hacer nada para empeorar las cosas. Inmediatamente se demostró que estaba equivocada cuando la puerta se abrió detrás de ella y se giró a tiempo para encontrarse cara a cara con un hombre que casi la atropella. Louise, por supuesto, sorprendida por este acontecimiento reciente y ninguno que recomponer, tropezó con sus pies por segunda vez ese día y aterrizó con fuerza en el suelo, arrastrando al hombre con ella. Hubo un breve momento de silencio. Luego un gemido, ambos registraron el duro suelo. Bueno, eso no fue divertido. El extraño murmuró sacudiendo la cabeza. ¿Quiénes son? Lo que fuera que estuvieran a punto de decir se apagó cuando Louise se levantó para mirarlos adecuadamente. Algo los hizo congelarse, su expresión inmóvil cuando algo peculiarmente parecido al reconocimiento pasó detrás de sus ojos. ¿Conocían a Louise? Y luego el momento pasó, y su expresión cambió a confusión y no poca cantidad de dolor. ¿Lo que acaba de suceder? Ah, ya veo, entonces eso tiene sentido. El hombre que se había presentado como Romani Archaman, el jefe del personal médico, se rascó nerviosamente la nuca. Lo siento entonces, señorita Louise. No quise parecer grosero. Está bien considerando lo que estás haciendo ahora. Lo que estaba haciendo, de hecho, era examinar cuál podría ser la causa de la repentina fiebre de Louise. Su presentación fue rápida cuando Louise se presentó adecuadamente y el Dr. Roman hizo lo mismo al explicar que le gustaba usar la última habitación principal, que había estado vacía hasta que ella llegó, como un lugar para relajarse. También admitió el hecho de que, al igual que Louise, se las había arreglado para molestar al director de alguna manera y consiguió que lo excluyeran de la reunión. No pasó mucho tiempo para que el Dr. Roman comenzara a discutir numerosos temas relacionados con Chaldea después de eso, afirmando que era una buena manera de hacer amigos. Louise no estaba muy segura de cómo podía negar eso rotundamente sin parecer irrespetuoso con un superior, así que aceptó. Sin embargo, finalmente mencionó la razón por la que la habían expulsado de la reunión y Roman se ofreció a examinarla. Ahora estaba sentada en la cama, Roman en la silla junto a ella y examinando su espalda. Le dio la oportunidad de explicarle los conceptos básicos de raíz y fin de Louise, incluso si todo se le pasó por alto de inmediato, así como una descripción general de la estructura que era Chaldea, por lo que supuso que esto no era completamente inútil. Eso se enfatizó aún más cuando Roman dejó escapar un largo y sorprendido zumbido y se alejó. Bueno, ciertamente es algo que no esperaba. Entiendo el problema y no es nada peligroso, pero es extraño. No creo que pueda entenderlo en los términos que conoces. Louise murmuró. ¿Puedes explicarlo cuáles son los términos más sencillos para mí? Bien, bueno, no es demasiado difícil de entender. Él empezó. Son tus circuitos mágicos actuando de repente. Ella lo miró fijamente, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Hay algún problema con ellos? Si lo hubiera, estaría en problemas. Louise no sabía casi nada sobre el método mágico de este mundo, pero la advertencia de que un error en cómo lo usaba podría resultar en su muerte dolorosa había quedado grabada en su cerebro.
Había tenido demasiado miedo de hacer algo con él por eso. Después de todo, Louise era prácticamente famosa por sus errores. No tienen nada de malo, al menos no de una manera que deba tratarse. Explicó, sacando uno de esos extraños dispositivos que llamaban tableta y tocándolo por un momento antes de que apareciera una pared de texto con su imagen al lado. Verás, tienes una cantidad impresionante de circuitos naturales, no, más que eso, los circuitos son de una calidad increíble. Tu línea de sangre debe remontarse increíblemente lejos. Tus circuitos ciertamente no están al nivel de los famosos circuitos mágicos de sangre azul, pero, bueno, hay una similitud inquietante. Quizás por eso te nombraron candidato. Eso, ciertamente fue una novedad para Louise. No tenía idea de qué eran estos circuitos de sangre azul, pero el nombre por sí solo daba la impresión de poder. Lo que eso significara para ella no lo sabía. Supuso que su ascendencia era fuerte. Por supuesto que lo fue. Los Bayere eran una familia estrechamente vinculada a la familia real, que había existido desde los albores de sus reinos. Si eso de alguna manera la afectaba, entonces eso podría significar. Bien. Ella no sabía lo que eso podría significar. No debería haberlo hecho. Apenas había tenido sus circuitos mágicos desde hacía unos meses, no había posibilidad de que algo así hubiera sido transmitido, así que... Dicho esto, definitivamente es algo que debes consultar con un profesional en estos asuntos. Román prosiguió. La desafortunada verdad es que sin mi propia magia, no puedo darte ninguna información precisa sobre tu magia sin herramientas específicas. Solo gracias a lo mucho que he aprendido puedo llegar tan lejos. Él se encogió de hombros. No puedo contar cuántos circuitos tienes realmente, y no puedo decir la calidad precisa, ni siquiera su elemento ni su origen. Si quieres que se revise algo de eso, sería mejor ver a un mago suficientemente hábil. Tal vez el director podría dedicar algo de tiempo si se lo pides amablemente. Louise decidió dejar de lado el hecho de que solo había entendido lo que dijo el médico gracias a su falta de conocimiento y suspiró ante la última parte de esa declaración. No creo que eso sea probable. No estaba muy contenta conmigo cuando me obligó a salir de la sala de mando. No te preocupes por eso. Él rió. El director es así. Es mala y malcriada para alguien de su edad, pero si le das una oportunidad, es posible que descubras que en el fondo es una buena chica. Hizo una pausa antes de añadir rápidamente. Pero no le digas que dije eso, de ninguna manera. Podría decidir castigarme por hablar así de ella o, peor aún, demostrarme que estoy equivocado. ¿Sobre ser malo o ser amable? Sí. Louise puso los ojos en blanco. No estaba segura de la relación entre el jefe de personal médico y el director, pero parecía que al menos eran familiares. Si eso era algo bueno para ella o no, realmente no estaba segura, pero tendría que confiar en su palabra sobre cómo acercarse al director. Antes de que pudiera pensar mucho más en ello, se escuchó un pitido desde algún lugar de la habitación y la voz del Slaynur salió clara. Romaní, pronto vamos a iniciar Raishift. Louise escuchó mientras el hombre recitaba instrucciones para controlar al equipo B, haciendo todo lo posible por reprimir un escalofrío ante la voz incorpórea. Los avances de los humanos aquí para usar tales cosas sin el uso de magia le parecían muy incorrectos. Una capacidad como esa, para comunicarse desde distancias tan lejanas, era un avance que haría avanzar a los plebeyos de su propia tierra décadas, tal vez incluso 100 años. Louise personalmente no les confiaba ese tipo de poder. Probablemente lo convertirían en algo que usarían para destrozarse unos a otros sin una supervisión noble. Lev terminó de hablar recordándole a Román que estuviera allí en 2 minutos, algo que no estaba muy segura de que fuera posible a menos que él corriera, pero eso generó otro punto. Prácticamente te estabas escondiendo aquí. Por favor, Román dio algo a medio camino entre una mueca de dolor y una sonrisa. Es más exacto llamarlo holgazanear. Eso es peor, no mejor. Tal vez, pero al menos soy honesto, ¿verdad? Eso seguramente me dará algunos buenos puntos. Acabas de admitir que descuidaste tu trabajo. Louise frunció el ceño. Ciertamente no es así. De hecho, admitirlo causalmente sin ninguna vergüenza lo empeora. Ay, dijo antes de dar un suspiro y encogerse de hombros. Bueno, estoy seguro de que me perdonarán por llegar tarde. El equipo A es el que va primero y no informaron ningún problema, así que no estoy demasiado preocupado. Realmente, es un poco demasiado para un médico común y corriente como yo estar allí, pero si me llaman, iré. Gracias por cierto Louise, por hacerme compañía. ¿De qué estás hablando? Ella se quedó inexpresiva. Se supone que esta es mi habitación, simplemente no te irías. Una respuesta mordaz. Él rió. Bueno, eso es justo. Supongo que entonces dejaré que te instales.
Después de que esté libre te programaré una visita a la enfermería para que te revisen adecuadamente, ¿vale? Tienes que asegurarte de que estás en óptimas condiciones. Román nunca llegó a terminar esa frase. En ese momento, los dos estaban envueltos en negro, y una explosión sacudió a Caldea Emergencia. Emergencia. Se ha producido un incendio en la central eléctrica y en la sala de mando central. ¿Qué? Los ojos de Louise se abrieron cuando la energía de emergencia se activó y fueron bañados por una luz roja. Román ya estaba gritando pidiendo confirmación visual de la situación y la pared a su derecha instantáneamente se llenó de luz, con la vista de lo que estaba sucediendo en el centro de comando. Se le dio un vuelco el estómago cuando se dio cuenta de que lo estaba viendo arder en llamas mientras el techo se derrumbaba sobre sí mismo. ¿Lo que está sucediendo? Ella susurró para sí misma. Esta es, Louise. Se giró hacia ella, con los ojos duros y el rostro decidido. Ahora no estaba holgazaneando, hablaba completamente en serio. Evacuar ahora mismo. Voy a la sala de mando. Este lugar se está sellando mientras hablamos, debes irte antes de que sea demasiado tarde. Ella comenzó a asentir rápidamente, sintiéndose temblar al darse cuenta de lo que estaba pasando. Bien, antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba correr como una niña asustada ante la primera señal de problema. ¿Qué estaba pensando? Por supuesto que necesitaba irse. Esta fue una emergencia. No la necesitaban allí arruinando las cosas. Todo lo que necesitaba para hacer lo que le daba la espalda a lo que estaba pasando y huir como un perro. Oh, cuando empezó a pensar tan patéticamente. Ella lo sabía, pero aún así le dolía el orgullo. Ella era una Valiere. Un noble. No soy un cobarde. ¿Y qué pasa con el director? ¿Qué pasa con el puré? La chica había sido la primera persona amable con la que había hablado en mucho tiempo. Se suponía que debía estar cerca de la sala de mando, sin mencionar que irse significaba arriesgar la oportunidad de encontrar el camino a casa por mucho más tiempo del que estaba dispuesta a soportar. De ninguna manera. ¡Hey! Espera, Román la llamó, pero ella ya estaba saliendo corriendo por la puerta. Los pasillos eran los mismos, parpadeando en rojo cuando las alarmas sonaban arriba. Eso estuvo bien. Podría ignorarlos. Louise podía recordar su camino de regreso a la sala de comando, el diseño de Chaldea era simple al menos en este piso. Sus pasos golpeaban el suelo de acero y una parte de la mente de Louise le gritaba que fuera en dirección contraria, llamándola idiota por decidir correr en dirección al peligro. Ella no estaba aquí para eso. Ella simplemente debería irse, seguir las órdenes y confiar en que otros se encargarán de ello. Sacudió la cabeza, ahuyentando el pensamiento antes de que pudiera echar raíces y cambiar de opinión, y un momento después se dio cuenta de que unos pasos más pesados se acercaban detrás de ella. Román había sido rápido para alcanzarla y ahora la estaba adelantando en su carrera. Bien. No hay tiempo para discutir. Supongo que si me obligan a tener más manos no puedo negarme. Solo prométeme que saldrás de aquí antes de que sea demasiado tarde. Luisa no respondió. Necesitaba todo el aliento que tenía en sus pulmones solo para mantener este ritmo. La habitación era casi asfixiante. Llena de fuego y humo, Louise apenas podía respirar. El enorme orbe en el centro de la habitación parecía dañado, pero era el resto lo que era más preocupante. Este fuego se propagaría por segundos. Aunque lo peor de todo. No puedo ver a ningún superviviente. Romano maldijo. Aquí fue donde comenzó la explosión. Esto fue un ataque. Un accidente no podría haber creado esta destrucción. Nivel de potencia crítico. Cambia el generador de respaldo, error. Por favor cambie manualmente. Maldijo por segunda vez en rápida sucesión. Necesito bajar a la Power Station subterránea. Si se corta la luz en Chaldea, estaremos en serios problemas. Dejó escapar un suspiro. Deberías volverlo, Louise. No hay nada que puedas hacer aquí. Vete mientras puedas hacerlo. Louise no estaba escuchando. No estaba escuchando a Román, no estaba escuchando la voz de las sirenas de advertencia que escupía algo que no podía entender sobre el cambio de la place. Todo lo que podía oír era el rugido del fuego y una tos desesperada. Román quería que ella huyera. Dijo que no hubo sobrevivientes. Pero todavía había alguien allí. Louise se arrojó hacia adelante incluso cuando Román gritaba detrás de ella. Sus pies golpearon el suelo con fuerza. No tenía ninguna experiencia ni siquiera con las actividades menos extenuantes y, como resultado, sus piernas vibraban dolorosamente, casi tropezó con algo tan trivial. Fue la suerte la que la mantuvo en pie, pero la tomó con gusto, abriéndose camino tambaleándose entre los escombros y el caos hacia el fuego. Louise la vio en un instante. Fue puré. Louise sintió que la sangre se le escapaba de la cara mientras contemplaba a la niña. Oh, no, el techo se le había caído encima.
Un gran trozo de escombros más grande que la propia Louise había aterrizado en Mash antes de que pudiera evitarlo. Su parte inferior quedó atrapada debajo. No. No atrapado. Aplastada. Había sido aplastada tan claramente que Louise ni siquiera necesitaba ver el flujo constante de sangre derramándose para saber que era fatal. Mash debe haber leído sus pensamientos con mucha facilidad. Pero ella no lloró ni pidió ayuda. Ella le sonrió a Louise. Esa sonrisa débil y triste con la que Louise estaba muy familiarizada, le recordaba la de su hermana. Está bien. Lo sé, no puedes ayudarme. Por favor, simplemente huye. Las llamas se hicieron más fuertes y los ojos de Louise instintivamente se dirigieron hacia el sonido. El orbe en el centro se había iluminado como el sol. Las sirenas volvieron a sonar, reescribiendo los datos de predicción del futuro cercano de Sheva, incapaz de detectar la existencia de la humanidad dentro de 100 años en el futuro cercano en la Tierra. Louise lo ignoró. Ella lo ignoró porque no era importante en ese momento. Lo único importante era Mash. Tenía que ayudarla de alguna manera. Mash dejó escapar un débil suspiro. Acordonaron el área. Nosotros, no podemos salir ahora. Nos vamos. Louise espetó, su rostro transformándose en una mueca. Mash miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos mientras olvidaba momentáneamente su situación. A Louisa no le importaba. Podría sorprenderse y enojarse por los modales de Louise cuando estuvieran a salvo. Ella no iba a fallar ahora. Solo tenía que descubrir algo, cualquier cosa. Podría salir de aquí más tarde. Buscando maestro calificado, encontrado. Candidato número 48. Louise Valliere se reinicia como maestra. Inicio del programa no convocado. ¿Qué podría hacer ella? Louise ni siquiera estaba segura de si su magia estaba funcionando. Si bien el calor dentro de ella todavía estaba allí, solo logró sentirse irrelevante frente a los fuegos externos que la rodeaban. ¿Podría atravesar las puertas con una explosión? ¿Un hechizo haría lo que ella le pidió o fallaría y desperdiciaría el poco tiempo que les quedaba? ¿Eso importaba siquiera si no podía mover los escombros encima de Mash? ¿Cuál fue la elección correcta aquí? ¿Un senpai? La débil voz de Mash atravesó su pánico cuando los ojos de Louise se fijaron en ella. El rostro de la chica, cansado y agotado, todavía tenía algo de esperanza. ¿Te importaría tomar mi mano? Y ríndete, no dijo nada. Extender la mano y tomar la mano de Mash significaría que ella había renunciado a intentar ayudarla. Ella reconocería que era inútil, pero Mash ya estaba en ese punto, ¿no? ¿Cuánto de ella aún quedaba bajo esos escombros? ¿Qué posibilidades hay de que sobreviva si Louise, por algún milagro, lograra liberarla? No, ambos ya sabían la respuesta a eso. Mash haría. Louise había fallado en el segundo que lo intentó. Había sido inútil y le quemaba dolorosamente la garganta. Aquí estaba ella fallando de nuevo. Aquí estaba a punto de darse por vencida. Ella no quería. Ella no debería. Pero, si de todos modos era inútil entonces hacer que Mash fuera testigo de su lamentable lucha lo empeoraría aún más. Tal vez era mejor hacer esto, darle aquí aunque fuera el mínimo consuelo que pudiera, mientras durara. Está bien. Louise cedió, mientras dejaba que la chica destrozada envolviera una mano débil alrededor de la suya. Solo cierra los ojos, Mash. Cuando despiertes, estaremos bien. Prometo. Louise se centró solo en lo que tenía delante. Solo por su promesa a Mash. Ella no apartaría la mirada. Ella no se rendiría ni se permitiría debilidad frente a lo que ambos sabían que era una mentira. Louise soportaría ese fracaso como cualquier otro. Si hubiera estado menos obsesionada con esas cosas, tal vez habría escuchado las últimas palabras del sistema. Iniciando Raishift en 3, 2, 1. Comenzando el primer pedido, Louise Bison se llenó de blanco. Cuando pudo ver de nuevo, Louise no pudo decir cuánto tiempo había pasado ni dónde estaba. Despertó la llamada frenética del Mash. Al olor pútrido del humo y algo más. Y a una ciudad ardiendo a su alrededor.